La creación y destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70, un capítulo crucial en la historia de Israel. La historia del Templo de Jerusalén, su creación, importancia y posterior destrucción en el año 70 después de Cristo, es un capítulo crucial en la historia de Israel y en la evolución de las religiones abrahámicas. A lo largo de este extenso artículo, exploraremos la construcción del primer y segundo templo, su significado religioso y cultural, y el trágico episodio de su destrucción a manos del Imperio Romano en el año 70 después de Cristo, los inicios del templo en la tradición judía. El tabernáculo, el predecesor del templo. El tabernáculo era un santuario portátil que acompañaba a los israelitas durante su travesía por el desierto. Contenía el Arca de la Alianza, que albergaba las tablas de la ley, y simbolizaba la presencia de Dios entre su pueblo. El tabernáculo se convirtió en un modelo para la construcción del templo en Jerusalén y estableció la importancia de un lugar físico para el culto y la adoración. El reinado de David. El rey David, uno de los líderes más destacados en la historia de Israel, tuvo un profundo deseo de construir un templo permanente para Dios. Aunque no pudo llevar a cabo la construcción del templo debido a su vida marcada por la guerra y la violencia, sí logró recopilar recursos y hacer preparativos para la futura edificación. Esta preparación estableció las bases para la construcción del primer templo por su hijo, el rey Salomón. La construcción del primer templo por Salomón. El rey Salomón construyó el primer templo en el monte Meraí en Jerusalén. Fue un proyecto colosal que requirió una gran cantidad de recursos y trabajadores. El templo estaba diseñado con una arquitectura impresionante y decorado con materiales preciosos. Su construcción se completó en el año 957 a.C. y se convirtió en el epicentro de la vida religiosa y cultural de Israel. El significado religioso y cultural del templo. El centro de la adoración judía. El Templo de Jerusalén fue el lugar central de adoración para los judíos. En su interior se llevaban a cabo sacrificios, rituales religiosos y festividades importantes, como la Pascua. Era el único lugar donde se podían ofrecer ciertos tipos de sacrificios, lo que le otorgaba una importancia fundamental en la vida religiosa. El Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza, que se encontraba en el Santo de los Santos del templo, era considerada el lugar de la presencia divina. Contenía las tablas de la ley dadas a Moisés en el monte Sinaí y simbolizaba el pacto entre Dios y el pueblo judío. El acceso al arca estaba restringido, y solo el sumo sacerdote tenía permiso para entrar en el Santo de los Santos una vez al año en el día de la expiación. La unidad del pueblo judío. El templo servía como un punto de reunión y unidad para las 12 tribus de Israel. Durante festividades importantes, como la Pascua, las tribus viajaban a Jerusalén para adorar en el templo y celebrar juntas. Esto fortalecía el sentido de comunidad y unidad entre los judíos. El periodo de la dominación extranjera. La conquista babilónica y la destrucción del primer templo. El primer templo, construido por Salomón, fue destruido por los babilonios en el año 587 a.C. Durante la conquista de Jerusalén por Nabucodonosor II, esta destrucción marcó un periodo de exilio y desolación para los judíos y es conocida como el cautiverio de Babilonia. El Arca de la Alianza desapareció y nunca se volvió a encontrar. El regreso de Babilonia y la reconstrucción del templo. Después del exilio babilónico, los judíos obtuvieron permiso de Ciro el Grande, rey de Persia, para regresar a Jerusalén y reconstruir el templo. El segundo templo se erigió en el mismo sitio que el primer templo. Aunque era más modesto en tamaño y opulencia, seguía siendo un centro religioso fundamental para los judíos. La rebelión judía y el asedio de Jerusalén. El alzamiento de los judíos. La primera guerra judeo-romana comenzó en el año 66 después de Cristo cuando los judíos se alzaron contra el dominio romano. La opresión romana y la interferencia en asuntos religiosos judíos contribuyeron a la revuelta. Jerusalén se convirtió en un foco de resistencia, y los judíos mantuvieron un férreo espíritu de lucha. El asedio de Jerusalén por Tito. Tito Flavio, comandante del ejército romano y futuro emperador, lideró el asedio de Jerusalén en el año 70 después de Cristo.
El asedio fue brutal y resultó en una gran escasez de alimentos y sufrimiento para los habitantes de la ciudad. Finalmente, las legiones romanas lograron penetrar las murallas de Jerusalén y el templo fue destruido en el proceso. La destrucción del segundo templo. La destrucción del segundo templo fue un acto devastador. El fuego consumió el edificio y gran parte de su contenido, incluida la Arca de la Alianza. La ciudad fue saqueada y la población judía sufrió enormemente. Este evento trágico cambió para siempre la historia judía y tuvo un profundo impacto en la diáspora judía y la evolución del judaísmo. Las consecuencias de la destrucción del templo. La diáspora judía. La destrucción del segundo templo marcó el comienzo de la diáspora judía, con la dispersión de comunidades judías en todo el mundo. Los judíos se encontraron en tierras lejanas y adaptaron su forma de vida y religión en contextos diversos. La evolución del judaísmo post-templo. Sin el templo como centro de la vida religiosa, el judaísmo experimentó un cambio significativo. Las sinagogas se convirtieron en lugares de reunión y oración, y el estudio de la Torá y la enseñanza religiosa se volvieron esenciales. El rabinismo y la compilación del Talmud se convirtieron en la base del judaísmo rabínico. La memoria del templo. La memoria del templo de Jerusalén sigue siendo una parte fundamental de la identidad judía. La festividad de Tisha B'Av se estableció para conmemorar la destrucción del templo y sigue siendo un día de luto en el calendario judío. Los judíos recuerdan el templo en sus rezos y anhelan su reconstrucción en el futuro. El monte del templo en la actualidad. El Domo de la Roca y la Mezquita de Al-Aqsa. Hoy en día, el monte del templo en Jerusalén alberga el Domo de la Roca, un santuario islámico que cubre la roca de la fundación, y la Mezquita de Al-Aqsa. Estos sitios son sagrados para los musulmanes y son motivo de conflicto político y religioso en la región. El deseo de reconstrucción. Algunos grupos judíos y movimientos religiosos mantienen el deseo de reconstruir el tercer templo en el monte del templo. Esto plantea cuestiones delicadas y complicadas en el contexto del conflicto israelí-palestino y las tensiones religiosas en la región. La historia del Templo de Jerusalén, su creación y destrucción en el año 70 después de Cristo, representa un punto crucial en la historia de Israel y en la evolución del judaísmo. El templo fue el epicentro de la vida religiosa y cultural de los judíos, y su destrucción marcó el inicio de la diáspora y la evolución del judaísmo rabínico. A pesar de su desaparición física, el recuerdo del templo sigue siendo un pilar fundamental en la identidad judía y en las complejidades políticas y religiosas de Jerusalén y la región en la actualidad. Gracias por acompañarnos en este profundo viaje a través de la historia del Templo de Jerusalén. Esperamos que este contenido te haya proporcionado una comprensión más amplia de la importancia de este lugar emblemático en la historia de Israel y el judaísmo. Si te ha gustado este video y deseas seguir explorando temas fascinantes y educativos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube, Rompiendo Paradigmas. Aquí, encontrarás una amplia gama de contenidos sobre diversos aspectos de la historia, la cultura, la religión y mucho más. No te pierdas nuestras próximas entregas, donde continuaremos explorando temas en profundidad y desafiando las percepciones convencionales. Tu apoyo y participación en nuestra comunidad en línea son fundamentales y esperamos verte en futuros videos. Suscríbete, activa las notificaciones y únete a nosotros en nuestro apasionante viaje de descubrimiento en Rompiendo Paradigmas. Hasta la próxima.